Hola, buenas tardes. Pues de entrada agradecer al CCU Tlatelolco por la invitación. Perdonarán si estoy un poco nerviosa, pero me siento un poco fuera de mis aguas. Yo, como decían, me dedico al cine, entonces para mí esto es como estar enfrente de la cámara, me cuesta trabajo. Pero bueno, era difícil pasar una invitación así, sobre todo atravesada por el reciente estreno de la película Ruido, de la que les comentaban ahora. Ruido es mi tercer largometraje, y es una película que, si bien tiene como eje la búsqueda de una madre por su hija desaparecida en el contexto del México actual o el México de 20 años para acá, para mí es una película que no tiene sentido si no es por las otras redes que este personaje, Julia, va tejiendo con otras mujeres atravesadas por otros contextos, por otras violencias, pero que aún a pesar de sus diferencias logran hermanarse, espejear, acompañarse, encontrarse la una en la otra, y a partir del poder de lo colectivo vislumbrar un futuro distinto. Y para mí, creo que de eso me interesaría hablar ahora. Yo soy, como decía hace un momento, soy cineasta, no soy periodista, no soy defensora de derechos humanos. Lo mío es narrar, contar. Y en este caso, en el caso de Ruido, para mí se trataba de contar, pues no es nada más la anécdota, ¿no? Los submundos o los infiernos en los que Julia se va metiendo en la búsqueda por su hija, sino cómo al hacerlo se encuentra con otras mujeres. Y ese encuentro, ese poder de lo colectivo, puede dar pie a la posibilidad de salir de la narrativa del horror en la que habitamos hace tantos años. En medio de esa reflexión me voy a robar un cachito de un texto que les quiero leer, porque justo lo leí hace unos días. Es la introducción que hicieron para una plática en la cátedra Bergman, pero me hizo mucho sentido con aquello que me motivó a hacer Ruido y que también me hace pensar en por qué esta plática el día de hoy. Dice: construir un relato de la violencia es una tarea tan difícil como urgente. Hacerlo desde la voz de sus protagonistas, sin condescendencias ni censuras, es asumir al cine como una herramienta para esclarecer y complejizar la historia. Es entender que el audiovisual ha adquirido un papel cada vez más decisivo en la conformación de una memoria colectiva, capaz de contrarrestar las verdades oficiales, llenas de binarismos, para encontrarnos de frente con la complejidad de lo humano. Y comparto esto, que no sé quién escribió, si no estaría dando el crédito, pero viene a partir de una plática que la Cátedra Bergman organizó con una documentalista, y me hizo pensar muchísimo en qué me lleva a mí como cineasta a querer meterme en una narrativa como la de Ruido, a dedicarle años de comer, cenar, desayunar, dormir pensando y siendo atravesada por estas historias, que aunque tenga el enorme privilegio de no haberlas habitado en lo directo, sino a través de la ficción, pues igual duelen, y igual consternan y preocupan y atemorizan. Pero justo creo que algo de lo que dice este pequeño fragmento de texto es lo que voy entendiendo me llevó a hacer una película de esta naturaleza, y que tiene que ver con esas preguntas que me atraviesan en lo personal alrededor de qué es México, cuántos Méxicos existen, cómo es que en esos Méxicos hemos permitido los diferentes extractos sociales como habitar en un país en donde 11 mujeres son asesinadas al día por ser mujeres, donde hay una cifra oficial más o menos de 110,000 personas desaparecidas. Oficial, se dice que esto en cifra negra son 3 o 4 veces más grandes los números. Y cómo hemos aprendido a normalizar la violencia y a convivir con ella y a bajar el velo o la cortina para naturalmente poder seguir adelante. Siento que para mí eso fue un impulso para hacer Ruido, y que al hacerla también fui entendiendo que lo que me importa es entender posibilidades de salir de ese horror,
y que esas posibilidades de salir del horror tienen que ver con esto que está sucediendo aquí, ahorita, con el diálogo, con el tender puentes, con el, a pesar de las diferencias, hermanarnos, escucharnos, espejearnos, y que ese poder está en la sociedad civil. Yo hace mucho que dejé de creer en los gobiernos y las administraciones como una posibilidad de cambio. Creo que los partidos políticos son ya absolutamente anacrónicos y que el centro, la izquierda y la derecha no existen, que son todos parte de un mismo como universo atravesado por el poder, y que yo en eso ya no confío. En lo que confío es en esto, en vernos a los ojos, en escucharnos. Confío en el poder transformador que sí creo que viene de la mano, sobre todo, aunque estoy generalizando, de la mano de las mujeres, de la mano de las colectivas que, atravesadas por distintos contextos y distintas violencias, están haciendo un trabajo en el día a día, por la memoria, por la dignificación, por la paz, y que eso es un trabajo que se construye en el diario, en el cotidiano, no solo en la manera en la que nos comunicamos como sociedad, sino también en la casa. Para mí, creo que pensar en una narrativa distinta, no solo en el cine, sino como el cine como espejo de la realidad, se vuelve la posibilidad de preguntarnos cómo es ese país que imaginamos, cuál es ese México en el que nos gustaría habitar. Ya conocemos el México de ahorita, ya conocemos los 20, 25 años de violencia cada vez más inexplicable por los que hemos sido atravesados. Pero ¿cuál es ese México en el que sí nos gustaría habitar? Y cómo un ejercicio de imaginación lleva a la acción. En mi quehacer, pues me lleva a hacer una película, pero siento que en el quehacer de cada uno de nosotros existe la posibilidad de que ese ejercicio de imaginación, de imaginar un nuevo país o una nueva sociedad, una nueva manera de entablar como relaciones sociales, permite empezar a vislumbrar una posibilidad para salir, pues, de este horror como cada vez más inexplicable. Por eso para mí hacer una película como Ruido, tender los lazos que esa película a mí misma me ha abierto en lo personal. Ruido es una ficción, si la tengo que encasillar en algún género, digamos, pero siento que es una película que toca distintos géneros, que es bastante más plástica en ese sentido, que sin duda aborda el documental, porque aparecen colectivas de búsqueda reales en la película, y fue la conexión con esas colectivas de búsqueda, el conocerlas en lo directo, en lo humano, que siento que también luego eso, dentro de las narrativas que nos han vendido, como desde los medios o desde las administraciones, las víctimas tienen que ser perfectas e impolutas, y solo pueden ser habitadas por el dolor y por el enojo. Y por supuesto que todo eso está ahí porque están viviendo una situación que, por más que uno pueda tener años como escuchando e investigando, no hay manera de entenderla, ¿no? Este duelo suspendido en el que viven las familias que no saben dónde están los suyos y las suyas, es inexplicable. Pero no nada más están habitadas por el dolor o por el enojo o por la rabia, la digna rabia. Son seres humanos como cualquiera de los que estamos aquí, y comen y se preocupan por pagar la renta y por la inflación y por sus otros hijos, y por ir al baño, y etcétera, etcétera, etcétera. Y siento que eso fue un aprendizaje importantísimo que viví a través de esta película, y que me importaba también en la película poner ahí para que se tejieran puentes también hacia el espectador y espectadora. Recordar que en un país con 110,000 personas desaparecidas, si hacemos más o menos el ejercicio que hacen, por ejemplo, en los grupos de acompañamiento para familiares de adictos o de adictas, en esos grupos te dicen que por cada persona enferma hay entre 6 y 8 personas directamente atravesadas por la enfermedad de este adicto o esta adicta. Directamente sus vidas son trastocadas por la adicción. Creo que eso es como muy fácil de trasladar cuando pensamos en las familias, en las personas que son atravesadas, evidentemente además de quien lo sufre en primera persona, pero la cantidad de gente que está siendo atravesada por estas violencias en el país
pues ya no son solo esas 110,000, si es que 110,000 nos parece poco, sino pues eso cómo se extrapola a todas las familias, a todas las personas que son tocadas por este horror. Y en ese sentido creo que de lo que estamos hablando, o así lo entiendo yo, es de una herida nacional. Aunque no hayamos sido atravesados por una violencia así, hayamos tenido la suerte de que estas macroviolencias no nos atraviesen, o no todavía, pues el tender puentes, el recordarnos que el dolor de los otros, de las otras, no nos es ajeno, creo que es una manera de empezar a imaginar una nueva posibilidad de país, una nueva posibilidad de darle la vuelta a la narrativa del horror. Y ya no sé cuánto tiempo tengo hablando, ustedes me dicen, bien, sigo. Entonces, quería hacer como un ejercicio donde yo pasara el micrófono, pero ya me dijeron que solo hay una cámara para acá, entonces sí quería hacer un ejercicio como invitar a alguna de ustedes o alguna o alguno de ustedes a que me dijera cuál es el país que se imagina, porque siento que es muy difícil salir de donde estamos si ponemos la responsabilidad exclusivamente en el otro o en la otra, llámese sociedad civil o llámese administración o gobierno o servidores públicos. Creo que por supuesto que hay una agenda pendientísima, pero que también el trabajo empieza por uno, por una. Entonces, rápidamente me gustaría como invitar a alguien a que nos compartiera qué país se imagina, en qué país. Yo, o sea, por darles un ejemplo, entiendo que yo tengo una hija pequeña de 7 años, y odio con todo mi ser pensar que yo me acuerdo cuando tenía 9 años, llegaba a mi casa, comía, aventaba mi mochila, hacía así, y regresaba a las 9 de la noche, después de estar todo el día en la calle, en el parque, con mis amigas, con mis amigos. Y mi mamá ni por aquí me hubiera dicho, ¿estás loca? ¿A dónde vas? ¿No? Y eso lo empecé a vivir a los 9, 10 años. Hoy pienso en esa posibilidad de futuro para mi hija y no hay manera en la que yo piense que eso es una realidad cercana. Y me parece profundamente indigno e injusto. Y quiero imaginar que hay una posibilidad de salir de ahí. Eso como un ejemplo de lo que me atraviesa ahorita en lo inmediato, ¿no? Pero eso se vuelve también como una extensión de cómo imaginamos un país en donde no solo las instituciones se hagan cargo de las colectivas de búsqueda, de las colectivas que buscan la justicia por los feminicidios de sus hijas, sino un país en donde dejen de ser asesinadas 11 mujeres al día por ser mujeres, un país en donde nadie desaparezca, porque nadie tendría por qué desaparecer. ¿Cómo es ese país que imaginamos? ¿Cómo hacemos ese ejercicio personal en lo concreto, en lo íntimo, de empezar a imaginar ese país para entonces poder empezar a construirlo desde lo cercano, desde lo inmediato? Entonces, si alguien por ahí me ayuda compartiendo un poquito un ejercicio de imaginación, se los agradecería mucho. Y yo repito lo que digan para que pueda quedar en la cámara. Así, rápido, un ejercicio. No es examen. Sí, allá atrás.
Te lo agradezco muchísimo. Es que creo que sí, yo no pretendo que haya una respuesta, o sea, creo que si uno la tuviera, pues ya estaría como accionando sobre ella. Creo que hay por lo menos yo entendí al momento de hacer ruido y de la investigación para hacer esta película, que luego creo que como sociedad estamos como medio acostumbrados a pensar que las violencias son como cosas, como células que viven por separado, ¿no? Como que los feminicidios están por aquí, las desapariciones por allá, y la impunidad de este lado, y las microviolencias acá, y el crimen organizado por acá, y un Estado fallido de este lado, o omiso, o corrupto, y la sociedad civil allá en su otra célula que no se toca. Y creo que uno de los grandes problemas es que todos estos microorganismos conviven juntos todo el tiempo y dan forma a lo que entendemos como México. Y por eso es que es tan difícil desentrañar como la madeja y jalar el hilo que permita como desenredarla para entender por dónde empezamos. Pero por eso insisto en que sea el motor que sea, pero creo que lo que es importante, o yo lo entiendo así como narradora de historias, es narrarnos e imaginar el país que queremos habitar, porque ese es un primer paso y una primera acción para empezar a construir algo. Si uno no imagina cómo es la casa que quieres construir, pues entonces probablemente va a llegar el lobo y le va a soplar y se va a deshacer en tres exhaladas, ¿no? Pero para ello es importantísimo preguntarnos cuál es el cuento que me quiero contar a mí, a mi hija, a mis infancias, a las generaciones que siguen, para que podamos entender una nueva posibilidad de país, una nueva narrativa como país, una narrativa en donde los feminicidios, las desapariciones, los asesinatos, etcétera, 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 la impunidad, no florezcan más, no tengan más cabida en una sociedad que no lo permite porque dejó de imaginarse que existe la posibilidad de seguir habitando en un país así de violento, ¿no? Pero por eso creo que la invitación es como un ejercicio colectivo, pero a la vez individual, de imaginarnos cuál es el país que queremos construir, cuál es el país que queremos heredarles a las nuevas generaciones, cómo podemos tender puentes también con las nuevas generaciones para que no sea nada más como la tarea de ellas, ¿no? Al contrario, es una cosa, creo, intergeneracional, interseccional, que nos toca a todas y a todos y a todes, pero que empieza por un trabajo individual. En mi caso, sin duda que hacer una película como Ruido, por ejemplo, pues todo el tiempo era atravesada por muchísimo miedo, porque sería muy ingenuo de mi parte en un país donde los periodistas, los defensores de territorio, de derechos humanos, las propias madres buscadoras,
son asesinadas por levantar la voz. Pensar que una película así no podría tocar como fibras sensibles o insensibles, no sé. Pero me da más miedo seguir pensando que puedo seguir normalizando un país como este, ¿no? Y eso es mi ejercicio de imaginación. Y ese ejercicio de imaginación me llevó a entender el poder de lo colectivo, y el poder de lo colectivo me llevó a entender los cuidados que eso conlleva. Y eso me llevó a entender que para mí la posibilidad de un país distinto, de un país digno, libre, seguro, está en la sociedad civil y en las redes, que sí creo que muy lentamente y muy a contracorriente se están tejiendo desde las distintas colectivas, familias, madres, sociedad civil, ¿no? Y ahora sí, con eso cabe. Gracias a todos y a todas.